Bueno, hola. Buenas tardes, ¿no? Ya vamos con un poquito de retraso, vamos a comenzar pues la presentación de este cómic, ¿no? Solo seis. Mi amigo, compañero y gran autor que Javier Nóbrega va a hacer las veces de nuestra ceremonia. Y bueno, vamos a estar un ratito hablando del tema, pregunten todo lo que quieran, participen, yo qué sé. A hacer esto un poquito ameno, que la hora es de siesta. Entonces, venga, pues nada, Javi. Pues nada, buenas tardes a todos. Como decíamos, venimos a presentar esta última obra de Eduardo. Yo quería empezar con... Me he preparado unas cositas y todo, porque yo estaba hoy como si fuera a presentar a John Romita Jr. O sea, para mí Eduardo es un referente desde hace mucho tiempo. De hecho, solamente presentar a Eduardo para mí ya supone un reto, porque este señor, aquí donde lo ven, lleva en esta historia del noveno arte, pues un recorrido difícil de simplificar, difícil de resumir. Yo, para intentar resumírselo, me traje un golpe de efecto. Me traje la primera historia que leí de Eduardo en mi vida, que la recuerdo y la guardo. Revista Azot, si no miente, del año 1997. Este fue el primer golpe que me dio Eduardo en la cabeza. Me quedé tan prendado de ella, por aquí hay una historia terrorífica de Eduardo, que bueno, a partir de este momento yo me recuerdo peregrinando por los kioscos de la Rambla, cada semana diciendo, llegó el número nuevo de Cocaína, llegó el número nuevo de La Papelera, a ver si me llegaba la nueva entrega de Eduardo. Así que, ya les digo, a este señor le tengo mucho cariño y mucho aprecio desde hace muchos años. Voy a aprovechar que está aquí para que me lo firme. ¿Me lo firma? Que nunca te lo había traído eso. Bueno, y es que ustedes saben que Eduardo es un artista que le da todo, pero es muy de cómic. La forma que tiene Eduardo de narrar las historias a mí me parece una locura. Puede cogerte el corazón, estrujártelo y dejártelo encogido, como en Dentro de la Noche. Yo tengo ese recuerdo de leer el cómic de Eduardo. O puede desatarte una carcajada, como en Crónicas de la Cuarentena, que lo acabo de leer esta semana, y me vuelve a hacer reír de la misma manera, ¿no? Un tipo que es capaz de hacer esos extremos como Edu es que es un grandísimo narrador. Y tengo la suerte de que no me tengo que ir a San Diego a pedirle la firma, sino que lo tengo aquí al lado, o le puedo mandar un WhatsApp y verlo en el bar de debajo de casa. En este sentido, bueno, muy afortunado de estar aquí. Una vez le invité a mi colegio, les quiero contar esta anécdota, y uno de los chicos de primaria le preguntó a Eduardo, más bien se quejó a Eduardo, de que sí, muy bien lo que dices, pero yo no sé pintar, ¿no? Eso está muy bien para la gente que sabe pintar. A mí me gustó la respuesta que le dio Eduardo. Le contestó algo así como que todos sabemos pintar, incluso hemos pintado o hemos dibujado antes de empezar a escribir, lo cual es cierto si lo recuerdan. Lo que pasa es que hay algunas personas que nunca han dejado de dibujar. Eduardo nunca ha dejado de dibujar, es evidente. De hecho, en la actualidad no es capaz de dejar de dibujar. Cada semana nos va sorprendiendo, incluso en las redes sociales, con caricaturas, sus historias locas cotidianas, o incluso, yo quería hacer hincapié en esto, con algún cómic inédito, ineditable, como por ejemplo El año que fui jurado de Murgas, que es una obra maestra. Se los recomiendo, que está en las redes sociales. Bueno, desde el año 22, los que somos eduadictos, edufans o edulovers, como lo quieran llamar, estamos de enhorabuena porque cada año recibimos una entrega de Eduardo. En el año 22 fue Mararía, de Rafael Arozarena. En el año siguiente, El tercer acto. En el año 24, La pistola que Millán Astray le regaló a mi abuelo. El 25, La Lapa, el cuento de Ángel Guerra. Y ahora este que nos ocupa hoy, que es Solo seis, la historia de Salimata Sangare. Como ven, le gustan los títulos cortos. Bastante evidente. Lo más grande de todo, lo más grande que quería decir esta tarde, todavía no se los he dicho. Y es que nunca he estado con nadie que me haya hablado mal de Eduardo. Yo no sé cómo lo hacen, pero entiendo que la gente como él, la gente que es honesta y que es generosa, pues a todos nos gusta tenerla cerca y a todos nos cae muy bien. Así que me siento muy afortunado de que me haya pedido de que esta tarde estemos por aquí un ratito hablando de TVOs, ¿no, Edu? Pues sí, qué bien. Yo quería que me presentaras tú, Javi. Porque es buena gente y es muy generoso. Sí, te las debía. Gente que habla mal de mí, te puedo presentar unos cuantos. tengo una lista.
Pero bueno, sí, sí es cierto que he tenido buenos amigos. Eh, bueno, no sé si quieres que empecemos a decir algo. Es verdad, esto de Azot, esto es una especie de no sé, es muy extraño porque esto fue en la península con una editorial que no existe, se llama Camaleón, que fue mítica en los 90 cuando se hundieron todas las revistas españolas, el Cimo, el 1984, todas estas, empezaron a surgir estas cositas donde la gente que nos quedamos huérfanos, ¿no?, de editoriales, empezamos a publicar de aquella manera, ¿no? Y fue verlo ahora y tal, sí, tío, es verdad, han pasado tiempo, ¿eh? Bueno, y esto es previo, ¿no?, a la papelera y a todo. Sí, esto es previo, la papelera es 3 años o 4 años posterior. Sí. En fin. ¿Qué cosa? Hace tiempo que nos conocemos y que te conocemos a través de los dibujos. Sí, es que soy viejo, tío. Son ya... son muchos años, digo. Joder. Tipo, pasa muy rápido, ¿eh? Se nota cuando haces cositas como esta, que la tengo recién leída y todavía tengo los pelitos erizados porque, como le decía, la forma que tiene Eduardo de contar las cosas. A mí me gustaría saber el origen, Edu. ¿Cómo arranca esto? ¿De quién es la iniciativa? Entiendo que está basado en un libro que se llama Héroes de Ébano, de un periodista cuyo nombre es Juan Manuel Pardellas, y entiendo que de alguna manera este libro llega a tus manos. ¿Alguien te lo propone? ¿Cómo se inicia? Sí, bueno, a mí en la Fundación Ediciones Idea, Paco Pomares me llama un día y bueno, tengo que agradecerle muchas cosas a Paco porque casi todos los títulos que has dicho anteriormente, los últimos han sido propuestos por Paco, ¿no? Ha contactado conmigo, confía en mí como autor y me deja hacer. Generosamente me ofrece pues adaptaciones literarias, generalmente, que él piensa que puedan cuadrar y puedan estar bien y me las confía, ¿no? Y me las confía de verdad, me refiero a él, las deja en mis manos y dice, haz lo que tú quieras, yo confío en ti y tal, y realmente pues se agradece eso. Y bueno, porque me llamó hace el año pasado, me dice, mira, tengo aquí una historia para hacer, me gustaría saber si te atreverías con ella, que es un libro que se llama Héroes de Ébano, de un periodista que se llama Juan Manuel Pardellas. A mí me sonaba, es un libro un poco clásico en este tema del periodismo, porque salió... un poquito antes de la primera oleada de la llegada de pateras y tal, aquí en el año 2003. Tuvo un premio ese libro. Al año siguiente. Sí, tuvo un premio de periodismo y tal, y es simplemente una recopilación de artículos periodísticos que salieron en El País en su momento, ¿no? Típico columna, o sea, noticia, con foto y tal. No es un texto literario. Era una recopilación de artículos pequeñitos, contaban historias concretas. Nos basamos en la que da nombre al libro, que se llama Héroes de Ébano, y que yo me lo leí, me lo pasó, muy chiquitito, eso pueden ser 20 páginas, incluidas fotos, en pie de página. Es una reiteración, porque es una crónica, o sea, la noticia sale el día tal, al día siguiente sale otra vez, pero te explica lo que pasó el día anterior. Te vuelve a repetir, como lo hacen todas las noticias de los periódicos, ¿no?, que te habla, se repiten a sí mismas, porque el lector que va a leerlo hoy no es el mismo que lo puede haber leído ayer, ¿no? Entonces, en sí, es muy cortito. Y te está contando una historia que es escalofriante, que fue una patera que salió del Sáhara con 18 personas y llegó con 6. Bueno, no llegó. La rescataron en el mar de pura casualidad porque los dejaron abandonados. Los patrones de la patera, se estropeó el motor, iba con un motor, ¿no? Se estropea, a las horas de haber salido ya en alta mar, los tíos llaman a otra embarcación que estaba por allí y los abandonan a la gente que estaba en la patera, los dejan allí a su suerte, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Y se centra en uno de los personajes que van en esa patera, que es Salimata. Salimata es una chica, iban 2 chicas en esa patera, se centra en una de ellas, es la historia de ella. A partir de aquí vamos un poquito qué ha sido la vida de ella, ¿no? Qué fue la vida de ella antes de embarcar allí y hasta que llega, y lo que pasa también después, ¿no? Ella es una de las supervivientes.
Y bueno, me pareció interesante, me pareció una historia tremenda también. Y claro, me embarqué, la hicimos en 4 meses porque había que acabarla en octubre, en noviembre, algo así fue, y bueno, me pegué un trabajo intensivo, ¿no? Y a mí me parece, perdona Edu, que cuando uno adapta un texto literario que es como más, no sé, depende del texto, pero es como más descriptivo, va un poco más despacio, pasando por encima de las cosas, y tiene un lenguaje quizás más cercano a lo cinematográfico, tú puedes imaginar escenas, pero un texto de este estilo, que es prácticamente como telegráfico, ¿no? ¿Cómo haces ese trabajo para llevarlo a un guión de cómic, además meternos en esa patera y un poco viajar con ese lujo de detalles de todas las escenas que recreas, ¿no? Todas provienen de esos textos periodísticos, están con varios textos periodísticos mezclados, algunas son de tu invención. ¿Cuánto de imaginación le pones? La primera vez que me ofrecieron hacer una adaptación literaria, que fue Mararía, que fue la primera que yo hacía, yo nunca había hecho algo así, yo tenía claro una cosa, yo quería ser lo más fiel posible al texto. O sea, hay muchas formas de encarar un texto literario. Tú puedes ser lo más fiel posible, puedes darte cancha como autor. Bueno, si vemos en cine, por ejemplo, hay gente que teniendo de base el texto literario, después, por su parte, empieza a soltar su vena creativa y hace obras maestras. Tenemos El Padrino, por ejemplo, de Coppola, o Apocalipsis Now, que están basadas en sus libros, pero que, por ejemplo, Apocalipsis Now tiene muy poco que ver con el texto de base y va más allá, ¿no? A mí me gusta ser fiel. Yo me quito de en medio. O sea, quiero decir, como autor, me gusta que ser un lápiz al servicio del autor, porque creo que no voy a mejorar lo que el autor ha hecho. En el caso de un texto periodístico es una putada. Ahí cambia la cosa un poco. Claro, porque esto no es literario. Esto es un artículo. Esto no hay literatura aquí. Por lo tanto, tienes que dar tienes que darte como autor ahí. Tienes que recrear porque hacer un ejercicio de imaginación que complete, ¿no? Lo mínimo posible, lo que yo pueda. No me gusta inventar, pero claro, aquí cuando te salen diálogos entre los personajes, tienes que ponerlos tú, que sea lo más coherente posible con las personas. O sea, no te inventas cosas raras, sino tú ves cómo podía ser realmente, cómo podían interactuar esos personajes, basándote realmente en los textos que están ahí, ¿no? Pero sí es cierto que tienes que meterle imaginación literaria al tema, si no, no es traducible un texto periodístico a cómic directamente en ese sentido, estrictamente. Claro, que tú puedes contar una historia y ya está, exponerla al público, como narrarla de alguna manera, pero también la puedes contar de manera que llegue y que emocione y que te haga sentir como parte de la historia, ¿no? Yo sentí un poquito como que la sensación de estar viviendo esta experiencia desde la cercanía a través de tu cómic, ¿no? Yo no sé cómo se hace eso, cómo trasladas un texto tan, yo me imagino, tan frío como un texto periodístico y lo llevas hasta este elemento casi, no sé, experimental, donde tú te metes en la boca de los personajes, recreas situaciones concretas, diálogos concretos. Me parece complicadísimo, yo te felicito por esa parte. Bueno, pues gracias, pero creo que de alguna forma lo hacemos todos. Cuando tienes que, en el fondo simplemente te pones en el lugar de la gente que estaba en esa patera, por ejemplo, ¿no? Tenemos poca información, evidentemente no dan mucha información, y la información que se da es terrible, ¿no? Estamos hablando de cómo va muriendo gente directamente. Tienes los datos concretos, pero claro, lo que estaba pasando allí, tienes tú que ponerte un poco en el lugar. Tú tienes que ver qué pasaría si tú estuvieras allí dentro, junto con 17 personas más, y ves que la gente va muriendo día a día. Entonces, lo que cuenta es algo genérico realmente, ¿no? Más o menos es lo que podemos. Lo que nos ha pasado, cuando yo he dicho estas palabras, si te ha pasado algo por la cabeza, pues es eso. Y bueno, entonces, simplemente yo creo que es natural. Como dejarte llevar un poco también por la empatía, ¿no? Sí, cuando ves una noticia, por ejemplo, en la tele, ¿no? Simplemente a dónde te lleva
tu cabeza en ese momento, cuando estás viendo una noticia que tenga que ver con esto, por ejemplo, ¿no? Simplemente lo dibujas. Pero que después hay que dibujarlo con la línea que le pone Eduardo, con las contraluces, con esas sombras en la oscuridad, esas caras a medio terminar. Yo siempre digo a Eduardo que a veces dibuja a los personajes de manera que uno los termina con su imaginación y son todavía más creíbles en ese sentido. Y después hace un uso del color. Yo quería pararme un poquito aquí, me imagino que todo el mundo te lo comentará, porque ya desde la portada vemos un mar de color rojo, y no de un color rojo sangre, sino un rojo muy básico, ¿no? Que es simbólico y que conlleva una narrativa, este color especialmente, ¿no? Y que durante el libro aparece y desaparece, un poco a expensas de lo que Eduardo quiere transmitir. De hecho, el color en el libro es un narrador más, es un personaje sin duda del cómic, ¿no? Cada vez que aparece te pone los pelos de punta y cada vez que desaparece también, por el motivo que fuera. Yo quería preguntarle a Edu si él tiene como norma o suele utilizar el color más allá de la belleza de la paleta, de la belleza estética de la paleta, y siempre intenta buscar en él un recurso, ¿no? Para contar cositas. Sí, a mí mi lenguaje natural es el blanco y negro. Yo lo que he hecho casi siempre es blanco y negro. A mí el blanco y negro tiene una potencia expresiva brutal, ¿no? También lo sabes, pues tú me trabajas blanco y negro muchas veces y sabes que es increíble, ¿no? El blanco y negro es un puñetazo. Yo he utilizado color algunas veces, pero me obligué sobre todo con Mararía cuando me lo propusieron, ¿no? Paco me dijo, mira, yo sé que lo tuyo es blanco y negro, si quieres Mararía en blanco y negro. Blanco y negro y tal. Cuando yo me leí el libro, yo dije, no, esto tengo que contarlo en color porque el paisaje aquí, Lanzarote, es un personaje más. Y aquí necesito color. Necesito, esos paisajes necesitan color. Y me obliga a hacerlo a color, me gusta, pero como tú dices, color expresivo. Un color no bonito, no quiero un color estético, porque creo que es un error cuando alguien le pone color simplemente para que quede bonito, si puedes optar por otras soluciones, ¿no? Entonces, que tenga un significado el color. Aquí, en Solo 6, que sí estaba claro que queríamos hacerlo en blanco y negro porque la naturaleza de la historia me lo pide, el dramatismo me lo pide, a Paco se le ocurrió, la idea es de Paco, dice, mira, yo creo que deberíamos darle un color al mar. Deberíamos darle un color. En principio iba a ser blanco y negro y una gama de gris, una tonalidad de gris. Entonces yo digo, sí, me parece fantástico. Y tomamos la decisión de que fuera rojo, no azul. No tiene sentido aquí poner un mar azul, porque el mar es un elemento bonito, paisajísticamente maravilloso. El mar tiene unas connotaciones positivas estupendas, a todo el mundo le gusta el mar, le gusta la playa, pero aquí el mar es la muerte. Cuando esta gente la dejan abandonada en el mar, tío, tú no perteneces a eso, no es tu elemento y estás muerto. El mar te va a matar de una forma totalmente indiferente. Por eso aquí el mar no es rojo todo el rato. El mar se empieza a volver rojo cuando ellos los dejan abandonados. Porque aquí se acabó. Y es un rojo, como dices, sangre, bueno, no es tanto sangre, pero sí es esa agresividad y ese color de no es. De hecho, cuando llevas un rato leyendo el cómic de Eduardo y estás como con la vista hecha al blanco y negro, ese blanco y negro puñetazo que él habla, que lo usa súper bien, no esperas que en la página siguiente, cuando pases ese papel, de repente el mar se convierta en otra cosa. Y eso Edu lo trabaja con mucha maestría, porque realmente te da un buen golpe en todo el estómago, es realmente así. A mí me dejó como sin respiración. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué pasa? Enseguida entiendes la intención de Eduardo, pero aún así la valoras más todavía, porque no dibuja un mar donde las olas se superponen. ¿No? Es que hay momentos donde vacía el mar de contenido, como en la portada, y sencillamente es una especie de vacío de color rojo, que te provoca una sensación de claustrofobia en la lectura, que diera la impresión de que estás rodeado por ese mar, en este caso que representa la muerte o que representa la amenaza de la muerte, ¿no? Sí, es un mar vacío de vida. Exacto. Aquí el mar es una masa.
no hay vida en ese mar. Entonces sí. Y no contento con eso, de repente el mar cambia, o de repente el mar conlleva una serie de simbolismos, de repente le aparecen dientes como las fauces, a una especie de... bueno, cosas que hace este señor cuando supongo que se toma más café de la cuenta y empieza a expresarnos un poquito más allá, ¿no? Y te deja, yo le decía que la página 46 de este libro a mí me dejó un rato así como, ¿y ahora qué? Porque de repente tiene un momento como de más allá de la realidad, que se va a otro sitio, un poquito como más onírico, y que no te lo explica ni falta que hace, porque lo que te deja es un rato, como una especie de, yo lo diría como una especie de freno de mano, en lo que paras la historia, que la historia está desatada. De hecho, justo en ese momento la historia está desatadísima, y te para y te deja ahí, pensando qué pueda significar todo esto, en una especie de calma en medio de este terror, ¿no?, que se vive en la patera. Justamente antes de esa escena que estoy contando, cambia la técnica. Yo quisiera hablar de las técnicas porque me parece muy virtuoso lo que hace. Te estás acostumbrando a esa línea de blancos y negros y de repente en el momento de máximo dramatismo, de la locura a tope, cambia y lo hace a la inversa, en blanco sobre negro. La cabeza te hace algo raro, como que empiezas a ver una especie de grabado. No sé, te provoca cosas más allá de lo que dice la historia gracias a la técnica gráfica que usa Edu, ¿no? Yo creo que esto es muy de agradecer cuando uno está leyendo un cómic. Para nada se te hace una constante aburrida, sino completamente sorprendente, ¿no?, en cada página. A menos a mí me lo parece. Coño, gracias. No sé. No, es cierto que hay pasajes en el cómic donde te pide otro tipo de dibujo distinto, porque las cosas toman un cariz. Cuando te dices que te pide, te refieres a que estás dibujando y de repente tú, por algún motivo, te viene un referente o sientes que hay que darle un giro en este momento de la historia. ¿Cómo Claro, lo vives eso? Porque hay un momento dado que tú tienes que expresar por el dibujo unas sensaciones que están sintiendo las personas que están allí, que no puedes expresarlo con palabras, y porque además no tiene sentido que ellos lo expresen con palabras, tienes que verlo tú. Y eso tiene que ser una cuestión gráfica. Gráficamente tiene que cambiar tu estilo de dibujo para que des la idea de lo que está pasando en ese momento por la cabeza de las personas que están ahí dentro. Y pues cambias totalmente el tipo de dibujo que estabas utilizando, totalmente, en parte, y le das un matiz muy distinto que, como tú dices, te choque. Diga, bueno, lo que está pasando por la cabeza de esta gente en este momento, ¿no? ¿Cómo están viendo ellos la realidad en ese momento? Para dar una idea en el caso concreto que te refieres, de locura. Llega un momento dado, cuando llevan 15 días en el mar, que ya todo es muertos de sed y totalmente quemados y tal, que ya la cabeza se va. Y tú tienes que encontrar un grafismo adecuado que pueda al menos intentarlo transmitir, ¿no?, de alguna manera. Da la impresión de que lo dibujas con las manos, evidentemente, pero también con el estómago, ¿no? Como que de alguna manera lo sientes y lo expresas de esa manera. Y lo transmites porque al lector le provocas esos parones que de repente te sorprenden y te hacen pensar en el más allá de lo que estás contando, ¿no? Meterte en estas situaciones a veces requiere vivirlas en tus propias, o intentar experimentar qué podría pasar. Hay dos chicas que son Aminata y Salimata, son dos amigas. Las dos comienzan la historia, bueno, no comienzan la historia, pero sí hay un flashback, una vuelta atrás hacia Costa de Marfil. Sí. Ahí se enfrentan, pues, bueno, al hambre, a la violencia, a la falta de esperanza. Dos pibas jóvenes deciden migrar con la ilusión de llegar a Madrid. Tú todo eso lo cuentas en el cómic. Y yo te quería preguntar, porque en ese capítulo africano, no sé si es un capítulo, pero en esas escenas africanas, tiene una viñeta con un nivel de detalle, con unos paisajes, unos fondos, unos pueblos, unos lugares, y después expresa todo esto que estamos contando de la situación en África en ese momento. ¿Cuál es la fuente? Es que siempre pasa esto. Esto es mi parte entre temida y una de mis partes que más me gustan, que es la documentación.
Porque claro, tú tienes que ser fiel a lo que estás contando. O sea, tú no puedes inventarte cosas. No puedes estar, yo qué sé, no puedes engañar a la gente inventándote rollo. Tienes que ser lo más fiel posible y siempre te metes gambas, porque sí, porque no, siempre hay fallos, siempre. Pero bueno, tienes que ser lo más fiel al relato. Eso sí, desde que hago este tipo de adaptaciones literarias, tienes que buscarte mucho la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre lo cuento, para hacer Mararía me tuve que hacer un archivo de más de 800 fotos antiguas de Lanzarote. Menos mal que Internet nos ha salvado la vida a todos. Yo soy muy boomer, entonces claro, yo vengo de unos tiempos donde no teníamos Internet todavía, aunque parezca mentira. Y entonces te tenías que buscar la vida yendo a revistas, a la biblioteca, donde tenías 3 fotos. Hoy no, le das a Google Imágenes y pones joder, y horas te vienen miles de fotos y cosas y tal, ¿no? Y después te vas hay páginas en Facebook de Lanzarote antiguo, ¿no? Y tienes 700 fotos que generosamente gente ha puesto ahí para enseñar, fotos de archivos personales, familiares y tal, ¿no? Entonces, yo me hice archivos de más de 800 fotos, ¿no? No había color, eso sí, son fotos antiguas, pero te dan una idea de cómo era todo aquello, ¿no? Para poder plasmarlo de una manera más o menos creíble. Aquí era más sencillo porque no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 20, de ahora mismo incluso, ¿no? Entonces, bueno, tiene fotos de Costa de Marfil, cientos de fotos de Costa de Marfil, de cómo era aquello, de los sitios donde pasa la acción, que eso es muy importante, del mercado donde Salimata vendía sus cremas y sus cosas, de todo en general, del aeropuerto de tal sitio, lo tienes todo, de dónde salieron las pateras incluso, ¿no? O sea, eso sí, esa es una parte donde yo suelo dedicar bastante tiempo a recopilar información para después poder plasmarla, por eso, ¿no? Y lo que me cuentas de Salimata y de Aminata, es cierto que te rompe un poco los esquemas porque tú te esperas un perfil que no es realmente. Ella era una profesional en lo suyo, me refiero, ella vendía sus cremas que traía su madre desde otros países, entonces ella los vendía en los puestos del mercado de allí y tal, y se ganaba la vida de los 14 años que dejó, aunque era buena en los estudios, por lo que cuenta allí, se le da muy bien las matemáticas y tal, pero que tiene su propio dinero y monta su propio puestito de cremas y tal, con 14 años, con un poquito más, y empieza a vivir de eso ella, ¿no? Se independiza de su madre y tal cual. Pero es cierto que la actividad, o sea, el estado político le hace irse, ¿no? Pero sí es un perfil un poco distinto del que tú te piensas, ¿no? Claro. Ahí se ve un poquito, bueno, entiendo que cuando tocamos temas de estos son temas que se repiten, porque esta historia es de hace ya 23 años, pero esta historia de personas perdidas en alta mar y de personas que no regresan nunca, desgraciadamente en estos 23 años nos hemos acostumbrado, no sé si nos hemos acostumbrado a escuchar historias de este calibre, ¿no? Si ya nos parecen relativamente normales. Yo creo que tu cómic, te lo quiero preguntar o afirmar, no lo sé, yo creo que tu cómic nos puede servir para acercarnos de otra manera a este drama de la migración y para recordarnos un poquito al hacer este viaje contigo en la embarcación de Solo 6, recordar un poquito el profundo drama humano que está ocurriendo, además en nuestras costas, en Canarias, hoy por hoy, 23 años más tarde, ¿no? ¿Crees que puede ser útil para eso? Yo te voy a llevar a mi colegio, te lo digo ya. No lo sé, no lo sé bien. Ahí el cómic se basa en una historia de cuando esto estaba empezando. O sea, antes, porque el año 2003, la primera gran oleada, creo que es del año 2005, 2006. Ya había un goteo, o sea, desde los años 90 había un goteo. Ya estaba viendo el otro día que los primeros en llegar fueron 2 chicos saharauis a principios de los 90. Fue la primera patera que llegó. A partir de ahí, ¿no? Cuando empiezo a hacerlo, evidentemente no es
un fenómeno nuevo. Lo hice el año pasado, imagínense ya cómo estamos de ver esto, ¿no? Estas historias. Bueno, el acercamiento que yo hago, que es un acercamiento literario y es un acercamiento personal basado en la historia de una persona que tiene cara, que tiene nombre y bueno, me centro en la historia humana de ella, bueno, también de los otros que van en la patera, ¿no? Pero sobre todo ella. Y bueno, te da la idea de la persona, del ser humano, ¿no? No es un fenómeno, es un ser humano. Justamente ahí creo que está el poder, ¿no? Sí. Porque hay veces que cuando nos llenamos de cifras, además de cifras que se repiten desgraciadamente con tanta asiduidad, y empezamos a normalizar circunstancias que no deberían ser nunca normales. Entonces ponerle el nombre a una chica joven que ves que tiene bastantes elementos en común contigo, una chica emprendedora que tiene sus ilusiones, tiene sus esperanzas y que emprende este viaje, y vas con ella desde el previo, desde que se sube al barco con todos los miedos, con su amiga, haces la travesía a su lado, para mí es ponerle justamente lo que a veces nos falta, ¿no? Ponerle nombre y cara a estos seres humanos que vienen, ¿no? Hay una frase de Stalin que es totalmente descriptiva en ese sentido, ¿no? Dice, una muerte es una tragedia, 1 millón es estadística. Si tú le pones cara a la muerte, claro, te choca, ¿no? Si te dicen han muerto 300.000 personas, sí, te choca, pero es un número abstracto, estamos acostumbrados, ¿no? En esta guerra han muerto no sé cuánta gente y tal, ¿no? Joder, pero no es lo mismo que si le pones una cara. Y que la capacidad que tiene uno de dejarse impresionar es limitada, ¿no? Si todos los días te repiten una y otra vez. Sí, te insensibiliza, claro, te insensibilizas totalmente. O sea, bueno, ya está, bueno, el rollo de siempre y tal, no sé qué, es lo de... Claro. De hecho, hemos hablado de Salimata y de los protagonistas africanos de esta historia, pero a mí me llamó la atención de Eduardo que no solamente hay protagonistas africanos, hay muchas personas canarias que aparecen en este libro, desde la gente de Protección Civil, 112, que los nombra, los dibuja, y son personas que durante la historia están absolutamente volcadas para intentar encontrar a estos náufragos, estas personas perdidas en el mar. Inclusive, esto es en el previo, pero en el posterior hay un personaje que a mí me encanta, que es Mamá Milagro, bueno, que habla un poquito de las personas que tenemos en el mundo de la sanidad, y yo creo que todos estos personajes también nos dan un perfil de un canario que en aquellos tiempos, en el año hace 23 años, esta historia le había impactado fuertemente y que realmente se le estremecían las entrañas con todo esto, ¿no? Creo que esas personas siguen existiendo hoy por hoy, gente que se deja la vida porque esto no siga pasando, ¿no? Sí, de hecho, una persona que conoce muy bien el 112, esto se estuvo exponiendo en Madrid hace poco, y allí una persona que conoce muy bien el 112, que ha tenido una relación profesional en el 112 de importancia, me dijo, es que es cierto que lo viven realmente mucho, ¿no? Yo quería plasmar eso porque no es una labor profesional y ya está, son gente que se implica emocionalmente, y cada vez que se pierde gente en el mar es realmente una tragedia para ellos, porque es algo humano, es vocacional, son gente que quiere realmente ayudar y salvar vidas, y cuando no pueden, o cuando llega el momento en que no se puede hacer más, eso es un disgusto grande, ¿no? Y eso quería hacer ese reconocimiento también en el cómic a esa gente, ¿no? Con nombre y apellidos, porque estaban allí, estuvieron haciendo todo lo que pudieron y lo hacían de verdad, lo hacían, y coño, es bonito, siempre nos centramos un poco en lo malo, en la insensibilidad y tal, pero también hay mucha gente trabajando, haciendo cosas buenas realmente. Y Eduardo con su magia nos mete en las oficinas del 112, vemos el sobreesfuerzo de los traductores que dominan algunas lenguas, pero no especialmente las lenguas que hablan los africanos, que logran contactar con ellos. Vemos el sufrimiento de los trabajadores intentando resolver este dilema, ¿no? Y también nos meten en las habitaciones del hospital,
cuando están recuperando a Salimata, esa parte a mí me pareció espectacular del cómic, ¿no? Con unos detalles, ya les digo, que hacen que para mí Mamá Milagros sea otra de las protagonistas del cómic, ¿no? De las que te tocan el corazoncito al final. Cuando te crees que ya se han acabado las emociones, ¿ya? Sí, sí, sí. Mamá Milagros es un personaje, claro, es una de las enfermeras que atendió a la chica y la adoptó, por decirlo así, ¿no? Pues una señora y tal, esta chica era muy joven cuando llega y le llegó especialmente su historia, ¿no? Es una historia muy tremenda. Entonces ella pues la adoptó realmente, o sea, quiero decir, la acogió. Y sale esa relación, ¿no? Sale esa relación y acaba un poquito con esa relación de cariño de esta persona hacia Minata, recíprocamente también, ¿no? Porque también a Minata también la ve también como su madre española, ¿no? Su madre canaria. Y entonces sí, también me gustó representarla a ella, hacerle también ese pequeño homenaje a ella, ¿no? Y a la gente que está, como les decía, sí, en el mundo de la sanidad, dejándose ahí la piel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me recordaste, nosotros hacemos algo de voluntariado con los chicos de secundaria y nos acercamos a veces a los lugares donde están los migrantes, a trabajar con ellos, les damos clases de español. Y es verdad que tienen tendencia a buscar la figura paterna o materna en las personas que les cuidan. Y no es la primera vez que les escucho llamar padre o llamar madre a los cuidadores que están allí con ellos, ¿no? Se ve también que son muy jovencitos, claro, tienen esa referencia, ¿no? Claro. Pero su familia se han quedado atrás. Sí, sí, sí. Es normal que busque una familia, ¿no? Para terminar, yo tenía una pregunta estrella para acabar. Ay, mi madre. Este era el momento rompedor, pero la pregunta estrella me la dejé para el final. Querido Eduardo, hablar de migración hoy por hoy ¿es hacer política? ¿Este libro es político? No. Cuéntanos, ¿por qué? Ni yo soy político, ni tengo ninguna pretensión política, ni tengo mensajes que darle a nadie. Yo soy un tío que se pega dibujando una mesa de dibujo y que sé lo justito de las cosas para estarle dando lecciones a la gente de lo que tenga que pensar o sentir o decir o guiarlo. Yo no soy Moisés, tío, no voy a llevar a nadie a cruzar el Mar Rojo. O sea, yo hago un cómic y que saquen sus conclusiones si las quieren sacar, ¿no? Pero no soy una figura de Dios me libre. Eso no me faltaría. No, hombre, la gente utiliza políticamente este tipo de cosas, bien por aquí, bien por allá, para... yo qué sé, pues supongo que la gente hará lo que quiera hacer, no sé, yo no estoy en guerra rara, ¿no? Muchas gracias por aclararlo, porque hay veces que parece que hablar de derechos humanos es hablar de política y no tiene por qué. No, tío, son cosas básicas, ¿no? Digo yo, no. Pues gracias, no sé si alguno más quiere añadirse a la charlita, han visto que esto es bastante distendido, y hacerle alguna pregunta a Edu sobre el cómic. Yo por mi parte ya he terminado. En cuanto me firmes esto, me voy. Ahora te firmar. A ver qué, Santi. Buenas tardes a todos. El cómic acaba de salir y yo no lo he leído, pero como tengo aquí al lado al amigo italiano Tommaso, yo quería preguntarte, tú que lo has leído y lo has analizado, si realmente podría ser un TVO exportable a Italia, que yo estoy en el ejemplo de la isla de Lampedusa, donde siguen viniendo también pues, ¿tú lo ves que puede ser un producto internacional esta historia para ellos también? Vamos, yo creo que el autor lo que ha querido decir... perdón, que está el autor aquí al lado. No, hombre, yo creo que es una historia tan radicalmente humana, es una historia que desgraciadamente se repite tanto, pero está tan, ¿cómo te diría?, tan enraizada en los sentimientos humanos, en los sentimientos de intentar mejorar en la vida, en la experiencia de un viaje, que es algo que es universal, ¿no? La experiencia de salir de tu casa, de salir de tu casa además a buscar algo mejor, y la experiencia de sobrevivir, de equivocarte más de una vez, de ser solidario, todo eso yo creo que son valores tan globales, ¿no? Que creo que es que no hace falta prácticamente ni traducirlo, porque además es un cómic que usa la palabra, ¿verdad? Pero es que solamente la imagen de Edu, ya, no sé, yo soy de la opinión que podrías hasta pasar las páginas del cómic de Eduardo y te seguiría llegando la historia, ¿no?
el poder que tiene la imagen es tan potente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, yo creo que es transportable a cualquier sitio, sin problema. Otra cosa es que uno quiera, pero... No quiero. Ahora yo aquí nada más. Y menos si me pagan. No, hombre, sí, me encantaría. No, es lo que dice Javi, yo creo que esto es una historia universal. No tiene, me refiero en su entendimiento, no creo que no es localista. Sí es cierto que responde a un tiempo y a un lugar, pero cuando se abarcan textos periodísticos, las palabras son muy escasas, son muy sintéticas, son muy la que tiene que estar un poco más. ¿Hay alguna palabra, algún término que te ha chocado en el texto original que ve o no ve que se emplean ahora en la prensa hablando de este término? O sea, a nivel diacrónico, digamos, ¿cómo ve que se ha cambiado la gestión de la palabra en el texto de aquel tiempo respecto a ahora? con respecto ahora, en el sentido en periodístico, ¿te refieres? Sí. Porque tú vas dirigiendo la escena siguiendo las palabras que van a Sí. O sea, hay un término que te ha chocado y ha querido meterlo ahí en la historia Pues mira, qué interesante, no había pensado sobre ello. Pues además es cierto que yo los periódicos los veo todos los días y tengo esa costumbre de todavía tomarme mi café y ver mi periódico en papel. En papel, de los buenos, sí. Papel, como tiene que ser. Pero es verdad bar que de la gestión de la referencia. prensa ha cambiado en estos 20 años. ¿O tú leíste el texto como si fuera escrito hoy mismo? Es que no había pensado en ello, pero a ver, Qué buena pregunta esa. sí. Yo, a ver, creo que era entonces había una capacidad en lo que yo leí del libro. Sí es cierto que pensándolo ahora había un cierto aire de sorpresa, aunque como tú dices, el lenguaje periodístico es concreto, tal, pero sí es cierto que se notaba que era un fenómeno nuevo. Ahora ya no, tú ves el periódico todos los días y no. Pero entonces sí era como, fíjate tú estas cosas que pasan, ¿no? Una gente ahí que abandonada en el mar y tal. Es como fue la gran noticia en aquellos días, ¿no? Encuentran una embarcación con gente muerta y tal, no sé qué. Y es cierto que esa capacidad, sí, cuando tú lees ahora el periódico, sí es algo que un poco, no es noticia. Y eso sí lo notaba, de hecho se hizo un libro. Se hizo un libro con eso. Entonces sí es cierto. Premió ese libro. Y se premió. El premio Ernesto Salcedo, creo, de periodismo del año 2004. Y sí. Entonces sí es cierto que hay un acercamiento quizás un poco más cálido, pero ahora, también estoy ahora un poco divagando, no mucho caso. Pero creo que sí. Creo que ha cambiado, que el lenguaje periodístico en ese sentido. No soy especialista, no te puedo decir, pero creo que sí. Si alguien más quiere preguntar, no les voy a contar el final. Patri, dime algo. Venga. ¿Qué viene? Hay cosas por ahí, pero bueno, son proyectos que todavía están. Aquí hay un señor aquí delante con el que estoy haciendo un cómic que terminaría algún día. Es Santi, ha puesto cara de que está enfadado conmigo, porque estoy tardando en hacerlo, pero es que bueno, son muchas cosas por hacer, pero sí hay varias cositas, hay varios proyectos y tal que ya en su momento, cuando pueda, pues iremos dándolos así, ¿no?
me propusieron una cosita, pero es muy pronto para saber si se hace o no. Pero de resto tengo aquí el cómic con Santi, que se tendría que salir ya este año, y tengo un par de cositas más que también tienen que salir dentro de poco, que son más pequeñas. ¿Y algo tienes por ahí de guión original tuyo? Sí. Sí. Tengo Que lo muchas estamos ganas, esperando como agüita de mayo, mira, tengo muchas ganas de hacer una segunda parte de un cómic mío, que es uno de los cómics que más cariño les tengo y tal, y que puede ser que también pueda ver la luz pronto, si todo va bien. Pero bueno, también veremos, ¿no? También veremos. Sí. Sí. Juan Manuel Pardella estuvo al Loreto, evidentemente. Paco lo primero que hizo fue decírselo, ¿no? El autor y tal. Sí, lo vio. Incluso pude hablar con él un día porque él es muy amigo de una prima mía y desgraciadamente en un funeral, como suele pasar estas cosas, nos vimos. Me lo presentó y hola, yo soy el que te hizo el cómic y tal, no sé qué. Bueno, creo que le gustó, por lo que me dijo le gustó y tal, y bueno. Y el prólogo es de él, evidentemente. Es verdad, tiene razón. Y bien, yo creo que al hombre bueno, sí, no vio una traición a su libro, más que lo vio bien reflejado. Eso te dice que, bueno, bien, ya descansas un poco, si la cosa es así. Y que ya si es una responsabilidad gustar al lector, ya cuando además haces el texto de otra persona, ¿no? Que ya es una doble responsabilidad, de gustar al autor también. No me mararía, no, porque se estaba muerto ya, entonces claro. no me podía pegar. No sé. Pero estaba la familia también. La familia sí. Por eso digo que hagas uno de autoría propia, si te quitas esa responsabilidad. Sí, para enfadarme me enfado yo conmigo mismo. No. Exacto. No, pero generalmente la relación con la gente con la que siempre ha sido buena. Por eso, además, que es lo que te decía antes, yo quiero ser muy fiel al libro. O sea, que cuando se lo leen, se va a leer el libro. O sea, este tío no se le ha ido la olla aquí con sus rollos y tal, y ha pasado del texto para después dárselas de... No. O sea, ser un lápiz al servicio del libro y ya está. Y traducirlo a otro idioma, que es el cómic. Se nota la fidelidad. Lo que pasa es que lo que te decía al principio, que estos textos da la impresión de que no los puedes estirar hasta el infinito, sino que tienes que poner un poquito de tuyo, de tu parte. Aquí sí. Aquí sí, aquí no había otra. Pues Edu, esto va a ser un inquilino de nuestras bibliotecas, que va a ocupar un lugar de privilegio, pues, se los aseguro, porque merece muchísimo la pena. A mí me has removido por dentro, así que por mi parte, por lo que a mí me respecta, felicidades. Una vez más. Pues muchas gracias Javi, muchas gracias. Me lleva removiendo este señor. Y yo qué sé, pues gracias, y no sé, y agradecer a ustedes que hayan venido, que han estado por aquí, y yo qué sé que la hora es la que es, pero bueno, no sé, ¿no? Mereció.